Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Los saluda Alberto Pinillos y como siempre estamos en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Viviupao TV en esta última edición de la semana correspondiente a hoy viernes 16 de septiembre. Son exactamente las 12 de la tarde con 3 minutos. Vamos a empezar el programa de la entrevista conversando sobre un tema, como siempre, de mucha relevancia porque está vinculado con la salud. Hace unos días la OMS, la Organización Mundial de la Salud, anunció que estaríamos llegando ya al fin de la pandemia de la COVID-19. ¿Qué argumentos científicos respaldan esta propuesta o esta opinión de la OMS? Vamos a dialogar con el médico infectólogo, docente en la Universidad Privada Antonio Dorrego. Ahora se encuentra en el Hospital Lasarte, el doctor Alex Castañeda, quien va a atender gentilmente nuestra invitación para abordar este tema que estaríamos, repito, llegando al fin de la pandemia. Doctor Castañeda, bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Beto, y encantado de estar en tu programa, acá desde el hospital, culminando algunas actividades, pero siempre con ganas de compartir información valedera respecto a la pandemia que hemos venido siguiendo desde sus inicios. Ahora estamos viendo prácticamente que estamos acercándonos a un final de repente esperado y ha venido antes de lo previsto. Ese es el comportamiento de algunos brotes epidémicos. En este caso hay algo que ha intervenido, que ha interferido enormemente, que considero son las vacunaciones. Cuando uno hace una evaluación de la curva de casos nuevos, la curva de decesos, la curva de decesos específicos por COVID, o incluso cuando uno hace seguimiento de las muertes, el exceso de muertes y que se asume que en pandemia son por COVID, estamos viendo que en los últimos 2 meses ha comenzado una declinación tremenda en el planeta. No solo es un país, 2 países o los países más grandes, no, sino a nivel de todo el planeta. Eso lo podemos verificar en la página de Johns Hopkins, que hace un tracking, un seguimiento, recopilando la información de todos los países y haciendo una evaluación sobre base de indicadores objetivos, básicamente matemáticos. Y ahí se sacan por tasas por millón de habitantes, pocas veces usada en lo que hemos visto, al menos acá en el Perú, pero que es uno de los factores más fehacientes para poder estandarizar las cifras de muertes o las cifras de casos nuevos en el mundo. De esa manera se puede ver que prácticamente el 80% o 70% de los países ha habido una declinación tremenda, importantísima en los casos. Esto podría ser el inicio, como ha dicho el director de la OMS, el inicio del final. O sea, recién estamos empezando a ver que la pandemia ya comienza a retroceder. Acá tienen que jugar un papel importantísimo, evidentemente, las vacunas, pero también algunos países, los más grandes, más que todo, China, Estados Unidos, gran parte de Europa, están tomando algunas medidas adicionales, que es algo que hemos aprendido, el enfoque comunitario. Parece mentira, pero es la medida más eficiente, más, digamos, contundente, que ha demostrado que el seguimiento no debe hacerse solo desde escritorios. El seguimiento de casos nuevos, especialmente en aquellas personas vulnerables, me refiero a tercera edad, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con insuficiencia renal, etcétera, tiene que hacerse en el campo, prácticamente, donde están los casos. La gran mayoría de los casos, ya hemos dicho muchas veces, 80-85% de los casos de COVID se han dado y se dan en ambientes comunitarios, dado que gran parte también son, de alguna manera, oligosintomáticos, o sea, con pocos síntomas, y no van a la gravedad. Pero esa es la fuente para persistencia de casos y que aparezcan nuevos. Conteniendo ese sitio, esos lugares, es como cerrar el caño para que la inundación no continúe. Y eso es lo que han hecho muchos países. Y esa es la gran lección que incluso ha salido publicada el día de ayer en el Lancet, ¿no? Una comisión que tiene que ver con el seguimiento de los casos y recomendaciones de distinguidos científicos han llegado a esa conclusión. Y sin ir muy lejos, modestamente,
acá en el Perú, acá en Trujillo, planteamos esa medida para poder contemplarla para nuestro país, ¿no? Bueno, lo hemos visto en algunos resultados en algunos lugares pequeños. Nos hubiera gustado mucho que simplemente a grandes lo han hecho otros países con muy buen resultado. Y eso de ahí ha sido, digamos, uno de los puntos fundamentales que ha ayudado a que esto, junto con las vacunaciones, que se pueda contener el brote epidémico. Ya hemos empezado el descenso. Yo pienso que esto va a continuar así en los siguientes meses hasta que probablemente en medio año ya se pueda decir se acabó para siempre la pandemia. Hacia eso estamos yendo. Correcto. Ahora, en este marco que usted bien ha descrito, doctor Castañeda, sería importante también para quienes están siguiendo la entrevista, los televidentes e internautas, si bien es cierto, hay un descenso significativo de personas que ya no se contagian con la intensidad o en los niveles que vivíamos en la primera, segunda ola, obviamente también por el tema de la vacunación que ha ayudado muchísimo, en la mejor protección que hemos tenido. Es importante que la población no baje la guardia en el sentido que tiene que completar su esquema de vacunación. ¿Por qué es importante, doctor, que se cumpla con las 4 dosis, por ejemplo? Pienso que sí, pero básicamente los grupos de riesgo. Acá sí, digamos, el universalizar una vacuna con 4ª dosis, ojo que la 4ª dosis no ha sido completamente probada en todos los escenarios, solo se ha visto, digamos, en escenarios de factores de riesgo importantes. Entonces, ahí sí yo pienso que debemos enfocar, porque los factores de riesgo conocidos, la edad mayor de 70 años, pacientes diabéticos, por ejemplo, son los que tienen este tipo de problemas de mortalidad. Entonces, la carga de mortalidad podría verse afectada, aumentando, si es que no los protegemos. La vacunación 4ª dosis en otros grupos etarios mayores a 45 años puede darse, me parece, si es correcto, porque también es población que trabaja, población que está en constante movimiento económico, y ellos, si resultan afectados, también se vería afectada parte de la economía, ¿no? Lo que no está completamente refrendado tal vez sea en los menores, ¿no? Los menores, si bien pueden ser una fuente para continuar los contagios, se prefiere de alguna manera monitorizarlos, digamos, haciendo más estudios sobre la cantidad de anticuerpos protectores y neutralizantes que tengan. Pocos estudios se vienen realizando al respecto. Yo pienso que faltaría complementar eso para decidir si realmente la 4ª dosis podría ser aplicable a esos grupos de menores de 6 años, por ejemplo, o de 6 a 14, que ese es el vacío que hay, ¿no?, en el mundo. Sin embargo, los otros grupos sí, ni vuelta a quedar. Yo sí estoy de acuerdo en la cuarta dosis. Bien, doctor. Sin embargo, estamos recibiendo esta noticia en base a evidencias científicas, como lo ha manifestado también la OMS, y usted está corroborando ahora en la entrevista. También es cierto que en una oportunidad lo conversamos con usted, que esta enfermedad se va a convertir ya en una enfermedad endémica. De pandemia pasamos a una enfermedad endémica. Y fruto de ello es que se están ya aplicando en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, la vacuna bivalente. Eso quiere decir, doctor, entonces, que la enfermedad va a quedarse en la población, es decir, vamos a tener siempre que estar anualmente vacunándonos contra la COVID-19. Es muy probable. Evidentemente, ese fue lo que pasó, por ejemplo, con influenza. Exactamente igual, ¿no? Cuando aprendimos ya que influenza podemos controlarla, de diciembre venían a ser las variantes que habría en el siguiente año. Ahora ya se conoce con más precisión dos grandes grupos, como ¿no?, de SARS-CoV-2, del virus causante de COVID. Uno, que viene a ser la variante inicial o sea, la primigenia, la que vino de Wuhan, ¿no? La otra es Omicron. ¿Por qué a Omicron se separa? Porque Omicron tiene particularidades diferentes a la de Wuhan, muy, muy diferentes. Entonces, por ejemplo, Lambda, Epsilon, van a tener muchos parecidos con la original de Wuhan, y una vacuna fabricada con ese clade, con esa variante de Wuhan, va a proteger contra esas otras
variantes, cepas, por así llamarlo, no son cepas porque eso es para bacterias, en virus se llaman variantes. En el caso de Omicron es diferente, por eso es que viene la bivalente. La bivalente va a cubrir todas esas dos grandes masas de tipos de virus. El riesgo de poder contagiarse nuevamente va a ser muy bajo. Vamos a ir hacia eso. De hecho, yo estoy muy seguro que vamos a ir hacia eso. Una enfermedad endémica que anualmente tendríamos, o de repente cada 18 meses, o de repente cada 2 años, no lo sabemos exactamente, podría ser susceptible de ser manejada con vacunación. Pero al momento hay evidencias que, y se sigue estudiando, la protección anual con esta bivalente, y vamos a ver qué es lo que pasa en el siguiente semestre. Finalmente, doctor Castañeda, ante esta posible ya culminación de la pandemia de la COVID-19, muchos televidentes seguro se preguntarán el uso de la mascarilla. ¿Vamos a permanecer utilizando la mascarilla como una medida de prevención, como lo usan, por ejemplo, en las culturas asiáticas? El japonés, por ejemplo, cuando está con una gripe, suele ponerse una mascarilla para no contagiar a los ciudadanos. ¿Esa cultura podremos internalizarla los peruanos también en adelante? Esa es una lección aprendida. Si yo tengo un síntomas respiratorios, tengo que usar mascarilla. De hecho, probablemente de acá a algunos meses ya no estaremos usando la mascarilla, digamos, obligatoria o rutinariamente. Es muy probable. Sin embargo, si yo presento tos, tengo síntomas respiratorios, tengo que proteger a los míos, tengo que proteger al resto de gente. Entonces tengo que usar mascarilla para evitar este tipo de, vaya a saber Dios si aparecerá alguna otra forma de SARS-CoV-2 u otro tipo de virus respiratorio, no lo sabemos, pero son lecciones aprendidas. Necesitamos eso más el lavado de manos. Cuando alguien tenga, y recomendación para todos, cuando alguien tenga síntomas respiratorios, ya sea tos, estornudos, ese destilar la nariz, que le decimos rinorrea, no está de más proteger a los nuestros, ¿no? Poniéndonos nuestra mascarilla durante el tiempo de enfermedad, del periodo de estado. Es una buena política, tal como lo hacen, como bien se ha comentado, bien lo has comentado, Beto, los países de Asia, ¿no? Conforme, doctor. Muy amable, doctor Alex Castañeda, médico infectólogo, estuvo en la entrevista comentando este anuncio en base a evidencias científicas de la OMS que estaríamos llegando ya al fin de la pandemia de la COVID-19. Gracias, doctor. Buen fin de semana. Muy amable. Muchas gracias. Buen fin de semana también. Hasta luego. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en la entrevista por Viviupao Televisión.